En los días en que las naciones murmuran como bestias en la espesura, cuando el rugido de los ejércitos sacude el polvo de las antiguas ciudades y los reinos viejos despiertan con sed de sangre, el nombre de Irán, antigua Persia, y el nombre de Israel, herencia de Jacob, se alzan como estandartes en los vientos de guerra. Mas no es nueva esta enemistad, ni improvisado su conflicto. Porque desde los días en que el profeta vio la visión de la cabra y del carnero, ya el destino de reinos lejanos estaba escrito en las tablas que no se borran. Y el ángel le habló a Daniel en la noche, mientras sus ojos se abrían al misterio. Y le dijo: He aquí, el carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y aunque las naciones han cambiado de nombre y las banderas han sido rotas y cosidas 1000 veces, el espíritu de los imperios permanece, como sombra que no muere. Y Persia, vestida con los ropajes del presente, aún porta el fuego de sus antiguos días. Y de Israel, el pueblo del pacto, el remanente de la promesa, emana una luz que los siglos no pudieron apagar. Así, cuando los cielos se tiñen de humo y el suelo tiembla bajo los pasos de los soldados, los ojos del mundo se vuelven a Medio Oriente, y el polvo que levantan las botas de la guerra se mezcla con la arena que cubre los huesos de los profetas. Porque en ese lugar, donde Abraham caminó, donde los ángeles descendieron en fuego, donde los reyes fueron ungidos y desechados, allí también se sellan los destinos de los últimos días. Y en las escrituras, el nombre de Elam, raíz antigua de Persia, aparece como tierra de juicio y de esperanza. El Señor dijo por boca de Jeremías: He aquí que yo quebraré el arco de Elam, principio de su fortaleza. Y también, en los postreros días, haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. ¿Acaso no resuena esto en los tiempos presentes, cuando el poderío de Irán se levanta armado de misiles, y sus arcos modernos apuntan hacia la Tierra Santa? Mas no es solo con armas visibles que esta guerra se libra. Porque en los concilios secretos, en los pactos de oscuridad, en las palabras pronunciadas en la penumbra de los templos enemigos, se gesta un odio antiguo. Y el príncipe de Persia, aquel que resistió al ángel en los días de Daniel, aún opera en las alturas, dominando regiones, moviendo reyes como piezas en el tablero de los siglos. Y en el libro del profeta Ezequiel, se menciona a Persia unida a otros pueblos, Cusifut, Gomer y Togarma, bajo el estandarte de Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Preparados todos ellos con escudo y yelmo, y contigo están. ¿Y no es este el retrato de una coalición que ha de levantarse contra la tierra de Israel en los días del fin? Porque el conflicto no es por territorios ni por petróleo, ni siquiera por poder político. El conflicto es espiritual. Es el odio del antiguo dragón contra la simiente de la mujer. Es la enemistad sembrada en el Edén que florece en campos de batalla modernos. Es la promesa del Señor a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, manifestándose en la historia como espada que no duerme. Y el hombre no entiende, ni el sabio lo comprende. Porque mientras los analistas miran tanques y estadísticas, los cielos se llenan de ángeles listos para intervenir. Mientras los reyes redactan tratados y amenazas, el Cordero abre los sellos del libro escondido. Mientras las ciudades refuerzan sus muros, el león de Judá ruge en los pasillos eternos del trono. Y entonces, las tensiones aumentan. Los misiles vuelan en la noche como estrellas errantes. Las alarmas suenan en Tel Aviv, y los refugios se llenan de madres y niños. Pero los ojos que miran desde lo alto ven más que eso. Porque esta guerra, aunque visible, tiene raíces en los decretos sellados antes de la fundación del mundo. Porque no es solo Irán contra Israel, sino las tinieblas contra la luz, la rebelión contra el pacto, el príncipe de este siglo contra el rey que viene en gloria. Y la sangre de los mártires clama desde el suelo. Y las oraciones de los santos suben como incienso ante el trono. Y los 4 ángeles que están en el Eufrates aún no han soltado sus cadenas. Pero llegará el momento en que serán desatados, y entonces, una tercera parte de la humanidad será herida, y la guerra ya no será solo entre naciones, sino entre lo visible y lo invisible. Y se escucharán trompetas. Y se abrirán sellos. Y lo que comenzó como un conflicto en un rincón del mundo, se esparcirá como fuego sobre un campo seco. Porque Jerusalén será piedra pesada para todos los pueblos. Y todos los que se la cargaren, serán despedazados.
Así está escrito. Así será. Y los hombres correrán, buscando paz, y no la hallarán. Buscarán respuestas, y solo encontrarán confusión. Porque no han amado la verdad, ni han oído la voz del Altísimo. Pero aquellos que han leído las Escrituras con los ojos del Espíritu, sabrán que no se trata de política, ni de religión, ni de alianzas humanas. Se trata del cumplimiento del reloj profético, del latido eterno del plan de redención. Y el monte Sión temblará. Y los ejércitos se reunirán en el valle del juicio. Y el Rey vendrá con poder y gran gloria. Porque el día del Señor ya comenzó. No con estruendos, sino con alineamientos sutiles. Con tratados rotos. Con amenazas ocultas. Con nombres antiguos que resucitan bajo nuevos rostros. Pero la historia aún no ha terminado, y el desenlace está escrito, mas no revelado completamente. El que tiene oídos, oiga. El que tiene ojos, vea. Porque todo lo que fue dicho, será cumplido. Y ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Y en el presente, los tambores de guerra no cesan. La tierra tiembla bajo el peso de amenazas que ya no se ocultan. Irán, hijo de antiguas profecías, extiende sus brazos más allá del Eufrates, como serpiente que rodea a su presa con lentitud y furia contenida. En sus labios hay declaraciones de exterminio. En sus arsenales, fuego que no conoce misericordia. En su espíritu, el mismo aliento de aquel que odió a Israel desde la aurora de los tiempos. Israel, por su parte, no duerme. Porque sabe que está rodeado. Como torre solitaria en medio del campo, vigila desde las alturas, y cada amanecer es preparación, cada noche es vigilancia. Su escudo no es de hierro solamente, sino de promesa. Porque aun cuando las naciones conspiran y los misiles son preparados en secreto, el que habita en los cielos se ríe, y su consejo no será frustrado. Y ahora, las noticias retumban como profecías no comprendidas. Las sombras de los ayatolás se extienden por Siria, Líbano y Gaza. Los hombres armados de Hezbolla se mueven como langostas en los montes del norte. Hamas lanza fuego desde el sur. Y las naciones, en sus cumbres, tiemblan y murmuran, pero no detienen lo que ha de cumplirse. Porque esto no es mera geopolítica. Es la danza de los tiempos. Es el eco de la guerra que comenzó en el Edén. Drones cruzan los cielos como aves negras. El hierro es lanzado desde las profundidades del mar. Submarinos, invisibles al ojo del hombre, se preparan bajo el oleaje. Las centrales nucleares están bajo tensión, y los portaaviones se acercan al Mediterráneo como mensajeros de juicio. Pero detrás de toda táctica, está la mano invisible del Eterno, permitiendo que el humo suba y que las ciudades sean rodeadas, porque el reloj se acerca al mediodía del fin. Y los líderes de Irán, con labios encendidos por odio, proclaman que Israel debe ser borrado del mapa. Y las multitudes les responden con gritos de muerte, sin saber que al hacerlo desatan fuerzas que no pueden controlar. Porque maldecir a Israel es tocar la niña de los ojos de Dios. Es invocar juicio sobre sí mismos. Y aunque hoy parezca que los enemigos avanzan, todo ha sido escrito desde antes, y el final no les pertenece. Y los cielos, una vez más, comienzan a rugir. Porque lo que ocurre no es casualidad, ni accidente, ni error de cálculo humano. Es parte del velo que se está rasgando. Porque en esta guerra no solo se miden naciones, se miden tronos y principados, potestades y fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Y la tierra de Israel, pequeña en tamaño pero gigante en designio, se convierte en el epicentro del drama universal. Desde Jerusalén hasta el Golán, desde Gaza hasta el valle de Jezreel, las piedras gritan, los olivos se inclinan, y los cielos contienen su aliento. Porque esta guerra entre Irán e Israel no es el fin, pero sí el principio de dolores. Los aliados se posicionan. Estados que antes eran enemigos, ahora se alinean con Israel. Acuerdos se firman en la penumbra. Satélites vigilan. Pero lo más terrible aún no ha comenzado. Porque llegará el día en que todo se desate. Y será como parto sin regreso. Entonces los montes se abrirán, las aguas se teñirán de sangre, y los hombres sabrán que esto no es un conflicto moderno, sino un acto final del gran drama del Altísimo. Y se hablará de ataques preventivos, de represalias, de sanciones y embargos.
Pero el cielo no usa ese lenguaje. En el cielo se habla de juicios, de sellos, de copas derramadas, de trompetas que anuncian que el tiempo ya no será más. Y los ejércitos del norte serán atraídos como anzuelos en las fauces del juicio, porque así ha sido determinado. Y el Señor, desde su trono de gloria, observa a Irán, observa a Israel, observa a todas las naciones que se inquietan y se arman, y no olvida su pacto. Porque aunque el mundo tiemble, su promesa es firme. Aunque las ciudades caigan, su palabra no caerá jamás. Porque Israel no será destruido, aunque pase por fuego. Y Persia será quebrada, aunque ahora parezca poderosa. Y el conflicto crecerá. Y los titulares del mundo continuarán anunciando muerte y terror. Pero los que conocen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no temerán. Porque saben que antes que caiga el último misil, el cielo se abrirá, y aparecerá el Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Entonces, todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y toda lengua confesará que Él es Señor. Entonces escucha, porque la historia aún no ha sido sellada, y el juicio aún no ha sido pronunciado. Porque mientras los misiles esperan órdenes y las fronteras se tiñen de rojo, hay en los cielos un libro que aún no ha sido abierto del todo. Y hay nombres que aún pueden ser escritos. Porque aunque el conflicto entre Irán e Israel parezca solo de reyes y ejércitos, en realidad es el pulso invisible entre el reino de Dios y los poderes de este siglo. En los corredores subterráneos de Irán, los ingenieros construyen armas con precisión demoníaca. Proyectiles de largo alcance, enriquecimiento de uranio, fórmulas selladas, pactos oscuros con naciones enemigas de la cruz. Todo avanza como si el juicio no existiera. Como si el Altísimo hubiera olvidado su pacto. Pero la paciencia de Dios no es olvido. Es misericordia que aguarda. Y esa misericordia tiene un límite. Israel, en su aislamiento profético, responde. Con fuego, con escudos, con sabiduría que el mundo no comprende. Y muchos critican su fuerza, y otros se escandalizan de su existencia. Pero no saben que en esa tierra hay promesas eternas, que aunque arda, no será destruida, aunque tiemble, no será deshecha. Porque el Santo de Israel vela por ella día y noche, sin cerrar sus ojos ni adormecerse jamás. Y mientras en Gaza se multiplican los túneles y las amenazas, mientras en Damasco se reúnen los embajadores del odio, mientras en las costas del Líbano se alistan los arsenales, una nube de juicio se alza sobre los cielos del Oriente Medio. Una nube que no traerá lluvia, sino fuego. Una nube que no dará sombra, sino que oscurecerá el sol. Porque el día del Señor se acerca, y en él no habrá tregua. Entonces las naciones clamarán por paz, pero no hallarán ninguna. Porque la paz que no nace del príncipe de paz es mentira. Porque los acuerdos que se firman sin temor de Dios son papel mojado. Y los hombres que confían en su propio brazo serán quebrantados. Porque el Altísimo no comparte su gloria, ni permitirá que su pueblo sea devorado por segunda vez. Y cuando el mundo mire a Jerusalén, y la odie por lo que representa, entonces se cumplirá lo que está escrito. Haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Porque no es solo tierra lo que se disputa. Es el monte de la casa. Es la ciudad del gran rey. Es el punto donde el cielo y la tierra se tocaron. Y los hombres quieren profanarlo otra vez. Pero el Señor se levantará. Y las visiones antiguas volverán a cumplirse. Las trompetas resonarán en los corazones. Las naciones correrán a sus refugios, y aún allí serán alcanzadas. Porque no habrá escondite para el que lucha contra Dios. Y aunque el dragón inspire a los reyes de la tierra, y el falso profeta les endurezca el corazón, el Cordero vendrá con su espada afilada, y la guerra será consumada en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, cuando las ciudades se hayan oscurecido, y las economías colapsado, y las alianzas humanas hayan fallado, se verá una señal en el cielo. No será una bandera, ni un misil, ni un satélite, sino un resplandor que ninguna nube podrá ocultar. Y el mundo sabrá que el tiempo ha terminado. Porque el juez ha descendido. Y el juicio ha comenzado. Pero aún no es el fin. Aún hay tiempo. Porque mientras la sangre no haya tocado el umbral del juicio, hay esperanza. Porque aunque Irán se prepare y los enemigos se levanten, el clamor de un justo puede cambiar la historia. La oración de los santos puede detener el cielo por un instante.
Y el arrepentimiento de un pueblo puede abrir las puertas de la misericordia una vez más. Y mientras los noticieros hablan de escaladas, de bombardeos, de diplomacia fracasada, hay una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Porque el Hijo del Hombre viene. Y su venida será como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Entonces toda guerra cesará. Toda arma será quebrada. Y la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces, oye y tiembla, porque lo que viene no ha sido oído por oídos carnales ni visto por ojos humanos desde los días en que el monte Sinaí humeó ante la presencia del Eterno. Porque el cielo será desgarrado como un velo, y una voz tronará desde el trono altísimo, voz de muchas aguas, voz que quebranta cedros, voz que estremece naciones. Y ante esa voz, los tanques se detendrán, los aviones caerán y los caudillos enmudecerán. Porque la guerra entre los hombres será interrumpida por la manifestación gloriosa del Dios viviente. Desde el oriente hasta el occidente se alzará un fuego celestial, no provocado por bombas, sino por la santidad misma de aquel que viene con poder. Y los ejércitos del mundo se reunirán, no por estrategia, sino por destino, atraídos sin saberlo a la llanura que fue anunciada por los profetas, el valle de la decisión, el campo de Meguido, donde se librará la batalla final entre la luz y las tinieblas. Y he aquí que los cielos se abrirán, y un caballo blanco surgirá, montado por el fiel y verdadero. En su cabeza habrá muchas coronas, y en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Su manto estará teñido de sangre, no de los hombres, sino de su propia victoria, porque venció no con espadas, sino con clavos. No con violencia, sino con obediencia. Y ahora viene a gobernar con cetro de hierro. Los reyes de la tierra lo verán y temblarán. Los generales esconderán sus rostros. Los ídolos caerán de los altares, y los templos impuros serán reducidos a ceniza. Y el dragón será encadenado, y el falso profeta será silenciado para siempre. Porque ha llegado la hora de la justicia eterna. Ha llegado el día grande del Señor. No para negociar, sino para gobernar. No para hablar, sino para ejecutar. Y entonces la tierra será purificada por fuego, pero no será destruida, sino transformada. Lo torcido será enderezado. Lo corrupto será desarraigado. Y una nueva Jerusalén descenderá, no construida por manos humanas, sino forjada por el Espíritu de Dios. Una ciudad donde no habrá noche, porque el Cordero será su luz. Una tierra donde no habrá guerra, porque la paz no será un acuerdo, sino una presencia viva. Las naciones que quedaron subirán año tras año a adorar al Rey. Y los antiguos enemigos se abrazarán. Y se forjarán arados de las lanzas, y se labrará el pan con manos que antes empuñaron fusiles. Porque el tiempo de la guerra habrá concluido. El rugido de las bombas será reemplazado por el canto de los redimidos. Y en el centro del mundo, donde tanto odio se sembró, brotará un río de vida que sanará a las naciones. Y el Mesías reinará. No en teoría, no en promesas, sino en gloria visible. Su trono estará firme, y su justicia será inquebrantable. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Porque lo primero habrá pasado. Y el último enemigo, la muerte, será vencido. Y se cumplirá la palabra: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y tú que oyes esta narración, no pienses que es ficción, ni poesía antigua. Es el eco del porvenir, el anuncio de lo inevitable. Porque la guerra entre Irán e Israel no es un simple conflicto humano, es la antesala del amanecer profetizado. Es el sonido lejano de pasos que se acercan. Es el inicio de una hora que transformará la historia para siempre. Y ahora, mientras aún es día, mientras la gracia no se ha cerrado, hay tiempo para volverse. Porque aunque el juicio es seguro, la misericordia sigue abierta. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las naciones. Y si esta palabra ha estremecido tu alma, si el eco del día del Señor ha resonado en lo profundo de tu espíritu, entonces comenta amén como testimonio de que aún hay fe en la tierra. Que tu voz se sume al clamor de los que esperan su venida, de los que no temen proclamar su justicia. Y si esta narración tocó tu corazón, deja tu like, porque cada gesto es una llama encendida en medio de las tinieblas.
Así sabremos que no estamos solos, que aún hay centinelas despiertos y que la verdad sigue viva.